Bueno, para crear esta macro de los límites de Aldenberg, primero que todo debemos dejar habilitada la opción mostrar programación, luego vamos a programador y comenzamos a grabar una macro que le podemos dar cualquier nombre. Comenzamos haciéndole tick a cada uno para que vaya quedando grabado en dicha macro. Lo hacemos de uno por uno haciéndole clic y enter en la parte superior. Sucesivamente. Esto debemos hacerlo con toda la macro, incluida donde existan las fórmulas. También podemos agregar los bordes y todo va quedando grabado en dicha macro. Cuando ya tenemos todo creado, le damos por ejemplo stop a la macro, que está en la parte inferior, en la misma parte donde le decimos, y los vamos a donde quedó grabado en Visual Basic y comenzamos a ver que ha quedado todo grabado. Hay ciertos comandos o palabras que no lo necesitamos, por ejemplo seleccionar Active Cell, y eso los vamos eliminando uno por uno para que sea más fácil. Ahí me dio un error porque me debe eliminar algo que no debía. Esto lo realizamos con toda la macro, ya que no necesitamos activar celda. Ya cuando tenemos la macro como para poder llegar y copiar estos comandos a futuro, creamos un user from y nos vamos a él y donde creamos cada uno. Le insertamos letras, cuadros de texto, botones. eh, Eso va a depender de cada uno como quiera hacerlo. En este caso debemos ingresar los nombres de cada número de golpes y los cuadros para ingresar y posteriormente se calcule. Cada uno de estos cuadros tiene nombres, colores, etcétera, los cuales se deben tener claro para posteriormente configurar dicha macro. Ahí se pueden cambiar colores y todo su aspecto. Todo lo que tenemos grabado en la macro, gran parte de ello debemos ingresarlo en el botón calcular. Por ello copiamos lo que anteriormente teníamos y lo copiamos todo, ya sin las tablas de esos de select y esos comandos que no necesitamos. Hay algunos comandos que debemos dejar fijos, como son, por ejemplo, el número de ensayo. En cambio, hay otros que debemos agregar al cuadro anteriormente creado de texto, que se llama textbox y debe corresponder a la misma celda a la cual debemos seleccionar. Por ejemplo, la celda 11, C11, debe llevar un textbox y ese corresponde al textbox 1. Eso debemos hacer con todas las macros, con todos los cuadros de texto, para posteriormente los pueda calcular. Las de las fórmulas se dejan tal igual, ya que eso automáticamente lo calcula. No se debe agregar un textbox. Para los otros botones que lleva el user from, debemos agregarles otros comandos. Es así como nos vamos al user from y, por ejemplo, al botón que corresponde a borrar, debemos agregar otro comando. Debemos tener claro que todo debe corresponder a los cuadros de texto, ya, o si no tirará error dicha macro y habrá que depurar y encontrar dicho error para configurarla. Ahora nos vamos al botón borrar y debemos agregar el comando de selección de eliminar todas esas columnas, entonces de la C11 hasta la J16, y lo elimina. Para el gráfico debemos seleccionar el gráfico cuando grabamos la macro, apretar enter y poner vista preliminar, y ese comando le agregábamos dos cosas más al principio, que era user from 1 high y user from for 1 show, para que quedara bien activado. Lo mismo realizamos para vista preliminar, o sea, para el botón vista preliminar, y nos queda algo muy similar a lo del gráfico. Vamos a probar más. Anteriormente debemos crear un botón.
El botón se le crea en modo diseño, insertar botón, y dicho botón lo creamos y le agregamos el color que queramos y le ponemos el nombre. Para poder configurar este botón debemos estar en modo edición y ahí debemos escribir user from 1 show, que corresponde a la macro creada para al momento de hacerle play nos genere la macro. Por ejemplo, hacemos clic y crea los cuadros de texto donde debemos ingresar datos para posteriormente ser calculados. Por ejemplo, vamos a hacer el límite de plástico, digamos datos cualquiera, rellenamos uno por uno, le podemos ingresar el número de golpes que queramos, los pesos se supone que hayamos calculado con suelo húmedo, con suelo seco, y el peso de la cápsula para poder calcular los siguientes valores. Ingresamos al azar, por ejemplo 4, y le ponemos calcular, y automáticamente en la planilla los calcula. ¿Y por qué no sale repetir ensayo? Ya que este lleva una fórmula que corresponde a la norma, que debe cumplir ciertas condiciones, y en caso de que no cumpla se debe repetir ensayo, sino redondear un promedio. Posteriormente hacemos una nueva tabla, borramos y se nos borran todos los datos. Comenzamos a llenar ahora la tabla más completa para ver qué sucede y con el gráfico específicamente. Le damos valores a toda la tabla, los cuales creemos que deben ser más razonables para que puedan dar algo más correcto en la planilla ya creada. Por ejemplo, con esta tabla nos dieron valores de un promedio en el límite plástico y el gráfico le vamos a dar calcular y el gráfico genera una línea un poco extraña, ya que los datos no fueron más bien al azar, y podemos ver que el gráfico se genera y la vista preliminar genera el informe para llegar e imprimir. Bueno, esto obviamente se puede hacer con diferentes datos y se pueden borrar automáticamente todo para ingresar cuantas veces creamos las planillas. Además, a esta macro se le pueden seguir asignando funciones a los diferentes botones. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Hasta pronto.